En esta clase vamos a avanzar sobre la complejidad de las moléculas orgánicas y sobre todo sobre los hidratos de carbono. Todas las biomoléculas orgánicas están constituidas por átomos de carbono. Los carbonos tienen la capacidad de generar, de establecer enlaces que son muy estables con otros carbonos. Son enlaces de tipo covalente. Estos enlaces pueden ser simples, representados en este esquema, dobles o triples enlaces. Además, los átomos de carbono pueden formar cadenas lineales, como podemos ver aquí. También pueden formar cadenas ramificadas o formar estructuras cíclicas. Entonces, existe una gran variabilidad y versatilidad de los átomos de carbono para conformar estructuras macromoleculares. Tal es así que consideramos a las biomoléculas, a los hidratos de carbono, a los lípidos, a los ácidos nucleicos, a las proteínas. Además, las cadenas carbonadas pueden estar unidas a grupos funcionales, como los que vemos en esta pantalla, como los grupos alcoholes, carbonos unidos a oxígeno e hidrógeno, la función aldehído, carbonos con oxígeno e hidrógeno con doble enlace, cetona, un doble enlace a oxígeno entre cadenas de carbonos, la función tiol, carbonos unidos a SH, que es un azufre, la función ácida, que está formada por un carbono doble enlace oxígeno y un oxidilo, la función amina, un carbono unido a un grupo amino NH2, y la amida, que suma un doble enlace un oxígeno además del NH2. Muchas moléculas tienen más de un grupo funcional y le da las propiedades físicas y químicas de estas, como pueden ser los aminoácidos. Todos los aminoácidos tienen un grupo amino en un extremo y un grupo carboxilo o carboxílico en el otro extremo. Además, estos grupos funcionales son los que le dan las propiedades químicas a las moléculas. Una cadena constituida únicamente por carbonos y hidrógenos tiene muy baja reactividad. El hecho de que se unan a estos grupos funcionales le confiere una reactividad a esas moléculas que generan en muchos casos energía, y esto es muy importante para el metabolismo. Si nosotros comparamos los tipos de enlaces entre los carbonos unidos por enlaces simples tienen un carácter menos fuerte que los dobles y menos que los triples. La reactividad asociada a estos grupos funcionales tiene mucho que ver con las características de los átomos que constituyen a esos grupos funcionales. Así, como ya vimos, la electronegatividad, que es esa capacidad de atraer a los electrones hacia cualquiera de los átomos, la distancia que hay entre los distintos átomos y la carga nuclear. Gracias a esta reactividad química que adquieren las moléculas, se establecen posibilidades de generar reacciones químicas, como oxidaciones o reducciones o transferencias de algún grupo a otra molécula, o el ordenamiento de una estructura alrededor de algún grupo o de alguna cadena de carbonos, la ruptura de los enlaces carbono, o la unión de distintas moléculas formando lo que se llama una condensación. Las macromoléculas son moléculas que tienen muy alto peso molecular, las consideramos como polímeros porque están constituidas por precursores, unidades mínimas y mucho más simples. Estos polímeros entonces pueden formar unas cadenas muy largas donde se repite una misma unidad o una estructura básica a la cual la llamamos monómeros. Si por ejemplo observamos aquí, estos son los monómeros, son todos iguales, formamos a través de la unión de esos monómeros un polímero, que se llama homopolímero porque
la subunidad es siempre la misma. Si los monómeros son diferentes unos de otros, hablamos de heteropolímeros. Así tenemos la conformación de las macromoléculas que recién mencionamos. Por ejemplo, los polisacáridos son polímeros de los azúcares, donde muchas veces la unidad mínima es la glucosa, el monómero, y están unidos entre sí por un tipo de enlace que se llama unión glucosílica. Del mismo modo, las proteínas son polímeros de aminoácidos que están unidos por enlaces peptídicos. Los lípidos, por ejemplo, los triglicéridos, están formados por un alcohol, el glicerol, fosfato y un ácido graso, unidos por enlaces éster. Y los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos unidos entre sí por lo que se llaman enlaces fosfodiéster. Bien, comenzado ya este grupo de biomoléculas, nos vamos a detallar con un poco más de profundidad los carbohidratos. Cuando hablamos de carbohidratos, hablamos de hidratos de carbono o de glúcidos. Tiene varios términos que se refieren a lo mismo. Estas moléculas están constituidas básicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno, que responden a una fórmula que podemos ver aquí como CH2O N, donde N puede ir de 3 en adelante, o sea que se reitera esta estructura, pero además puede tener otros tipos de átomos como azufre, nitrógeno o fósforo. Se los define como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Fíjense que polihidroxi se refiere a que tiene muchos grupos oxidrilos, aldehídos es el grupo funcional que tiene, o cetonas es el otro grupo funcional que pueden tener estos hidratos de carbono. Se los puede agrupar en aquellos que son más simples, constituidos por los azúcares como la glucosa, la fructosa, o aquellos que son más complejos, de alto peso molecular, que no pueden disolverse en agua justamente por ese peso molecular, pero sí pueden ser, son hidrofílicos por esta cantidad de oxidrilos que tienen, que pueden establecer fuentes de hidrógeno con las moléculas de agua, por ejemplo. Forman lo que se llaman estos de alto peso molecular dispersiones porque no están solubilizados totalmente por el peso molecular en el agua, sino que son partículas de un tamaño relativamente grande. Entonces, dijimos que se tratan de polihidroxialdehídos o polihidroxiacetonas. Acá tenemos dos ejemplos, la glucosa y la fructosa. Las dos están constituidas por 6 átomos de carbono. Difieren únicamente en la posición del grupo funcional. Este era un grupo aldehído, este es un grupo cetona. Entonces, esta es una polihidroxialdehído, polihidroxicetona. Fíjense la cantidad de grupos oxidrilos, polihidroxi, en ambos casos. Son equivalentes en la cantidad de átomos de carbono, difieren en la posición del grupo funcional. Bien, ahora, glúcidos, hay múltiples tipos de glúcidos. Sabemos que los glúcidos son las biomoléculas más abundantes en la naturaleza. Encontramos tanto glúcidos en animales como en vegetales. Por ejemplo, la lactosa es el glúcido de la leche, y el glucógeno es el glúcido que es la principal reserva de energía en los vertebrados. En la dieta, nuestra dieta, tiene que tener una dieta equilibrada, un gran aporte de los glúcidos, como por ejemplo en los cereales. Pensemos que más del 90% de la materia seca de los vegetales está constituida por glúcidos, con lo cual es la principal biomolécula de la naturaleza. Pensemos en todos los vegetales que existen, el alto porcentaje que constituye estas estructuras
por lo tanto la importancia en la naturaleza de los glúcidos. Por otro lado, es nuestra base alimentaria, y lo ha sido durante muchos años, y seguramente lo va a seguir siendo. Algunos de estos glúcidos son fundamentales en la dieta, son nuestro principal aporte energético, y en el caso de los animales, de los vertebrados, no los podemos fabricar a partir de otras fuentes energéticas como la luz solar, que es lo que sucede en los vegetales, por lo tanto tenemos que adquirir parte de estos a través de nuestras dietas. ¿Y dónde se van a encontrar estos glúcidos? Bueno, dijimos tanto en animales como vegetales. La principal fuente de glúcidos provienen de los vegetales, de los cereales, los legumbres, los tubérculos. O sea que el mayor aporte que obtenemos lo obtenemos de los vegetales. ¿Qué funciones tienen estos compuestos? Bueno, hicimos algunas de ellas como el principal componente energético, de donde obtenemos nuestra energía para el funcionamiento de todo nuestro organismo, el movimiento y el funcionamiento de todos nuestros órganos. La glucosa es el precursor de otras moléculas, de otros glúcidos, como el almidón, como la galactosa, el glucógeno, pero también cuando en nuestro organismo existe en exceso de los glúcidos, van a formar parte también de los lípidos, y también en caso de necesidad pueden proveer de elementos necesarios para la formación, por ejemplo, de las proteínas. Podemos en los organismos, los vertebrados, tener dos glúcidos que los vamos a ver muy reiteradas veces, y que tienen un rol fundamental. Por un lado, la glucosa, que es la fuente más inmediata de obtención de energía, es la que circula a través de los tejidos, de la sangre, y es la que llega a los tejidos para proveer esa energía. Pero por otro lado tenemos una molécula mucho más grande, constituida por unidades de glucosa, es un polímero de glucosa, que es el glucógeno, que es la principal reserva de energía que tenemos. Es decir, que cuando se nos termina o cuando los niveles de glucosa en sangre son bajos, el primer recurso para obtener más glucosa es el glucógeno de los tejidos. Por otro lado, los glúcidos de bajo peso molecular, como la fructosa o la sacarosa, son responsables del sabor dulce de algunos alimentos, de algunos vegetales y de algunas frutas. Además, muchos glúcidos son estructurales, como la celulosa, que es la que forma la estructura de las células vegetales, o la quitina, que es la que forma parte de la protección dura que tienen los insectos. Además, las células bacterianas están rodeadas por un estereopolímero formado por peptidoglucanos, que son glúcidos y proteínas, dándoles la estructura o la protección a las bacterias, por ejemplo. Los alimentos que nosotros ingerimos a través de la boca son expuestos a diversas enzimas, por ejemplo la amilasa salival, y así sucesivamente en las distintas partes de todo el tubo digestivo, para ser digeridos. Pensemos en el almidón, que es una macromolécula que ingerimos de los alimentos, una gran fuente de energía, una gran fuente de glucosa. A través de estas enzimas se degradan a un disacárido que es la maltosa, 2 unidades de glucosa unida, y a su vez, a través de otras enzimas como la maltosa en el intestino, logramos obtener la unidad más básica, que es la glucosa, que es la que se va a absorber principalmente en el intestino para luego utilizarse en distintos puntos de nuestro cuerpo. Los carbohidratos, entonces, dijimos, tienen distinta complejidad. Los podemos encontrar en unidades básicas como son los monosacáridos, como la glucosa, la galactosa, la fructosa.
disacáridos, que son aquellos compuestos formados por 2 unidades de azúcares, como la sacarosa, la maltosa y la lactosa, pero también contamos con los oligosacáridos, que si bien son moléculas de pequeño peso molecular, no llegan a ser polímeros o polisacáridos. Y bueno, finalmente los polisacáridos son los polímeros formados por muchas unidades de los monosacáridos, como el almidón, como el glucógeno, como la celulosa. Entonces, hablamos de sacárido, la terminación sacárido se refiere a azúcar. Mono es 1, di son 2, oligo son pocos y poli son muchos. Un poco entendiendo el significado de estas expresiones, podemos definir de qué se trata cada uno de estos grupos de carbohidratos. Bien, los monosacáridos decimos entonces que son los más simples, los que forman las unidades más básicas de los hidratos de carbono. Y a partir de esto sí se van a formar estructuras más grandes, como los di, los oligos y los polisacáridos. Estos que son de pequeño peso molecular son incoloros, son cristalinos y solubles en agua. Pensemos en el azúcar de mesa, la sacarosa. Tienen esas características y tienen sabor dulce. Y son insolubles en solventes apolares, pero son solubles en el agua, en un solvente que es polar. Estos sacáridos o monosacáridos van a estar formadas por cadenas de carbonos que van de 3 a 7 átomos de carbono, todos establecidos por uniones entre carbonos simples, como vemos en este caso, donde el grupo funcional, como en todos los azúcares, va a ser un aldehído o va a ser una acetona, y el resto de los carbonos van a estar unidos a grupos hidroxilos. Dijimos que tienen la propiedad de ser dulces, en general se compara el grado de dulzor, no sé si es la expresión, o el poder edulcorante, como lo dice acá, con respecto a la sacarosa. Y vemos que, por ejemplo, la lactosa, que es el azúcar de la leche, es mucho menos dulce que la sacarosa, pero la fructosa, que es uno de los azúcares que está en muchos de los frutos, y en la miel, es bastante más dulce que la mayoría, por ejemplo, que la glucosa. ¿Cómo los podemos clasificar a los monosacáridos? De 2 formas. Los podemos clasificar según el número de átomos que tenga esa estructura, que dijimos que podía ir de 3 a 7, pero también los podemos clasificar según el grupo funcional. Entonces, tenemos las que tienen 3 átomos de carbono, se llaman triosas, 4 tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas, sucesivamente. Y de acuerdo al grupo funcional, decimos que son aldehídos o cetonas. Nosotros, para nombrar a los grupos funcionales, perdón, a este grupo de moléculas, a los monosacáridos, podemos hacer una combinación de estas 2 clasificaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos una aldohexosa cuando hablamos de una hexosa cuyo grupo funcional es una aldosa. Podemos decir por ejemplo, es el caso de la glucosa, que es una aldohexosa. O una cetohexosa si fuera un grupo funcional cetona y tuviera 6 átomos de carbono. Esto es un poco cómo los podemos agrupar. Las triosas, una de las triosas que conocemos es el gliceraldehído, muy importante en todo lo que es el metabolismo de los glúcidos sobre todo. Las tetrosas, las pentosas, como la ribosa, arabinosa, y las hexosas, como la manosa, vamos a buscar las más conocidas, la glucosa, la fructosa. Bien, no es necesario conocer el nombre de todos los azúcares, simplemente resalto con esto cómo los podemos agrupar y algunos ejemplos de este tipo